Bueno, vamos a comenzar con la clase y tenemos los ejercicios que ya han resuelto y han entregado. Entonces, con la práctica, vamos a comenzar por el 3. Nos indica que cuál es la función que permite calcular las celdas del rango que no están en blanco y que cumplen con el criterio especificado. Este comando ya lo vieron ustedes con el licenciado, que es el comando, ¿qué comando? Perdón, que es una función. Sí, ya. Es el contar sí, entonces vamos a contar la celda sí y le damos el rango. Le damos el rango. Esto ya lo vieron con el licenciado, es como les he explicado en alguna clase, que tienen una pequeña hoja donde se pueden anotar cuál es la función y el intervalo que va a seguir y el valor que estamos decidiendo contar. Entonces contar sí dice que no, en acá nos indica que tenemos que contar dentro de un rango y las que no están en blanco. Entonces este es un ay no este es el Fibonacci. Este es el Fibonacci, entonces queremos contar. Entonces en este rango dice B2 hasta B12, entonces B3 hasta B12. Esta sería B3, acá sería B12. Le puse intencional acá una vacía para que representemos que no está contando esas. Entonces le damos el rango y con un punto y coma decimos el criterio que vamos a tomar, lo que vamos a juzgar en sí. En este caso tenemos el Fibonacci, que es este criterio, que es 1, 1. ¿Qué están escribiendo? Bueno, es 1, 1. El valor que es 1, 1 es el Fibonacci, es una serie que vamos a ver muy adelante en la carrera, digamos, pero este sería el Fibonacci y lo he puesto en esta tabla o en esta columna. Entonces es 0, 1, eso suma así, el 0. Entonces lo que le sigue de números anteriores. Ya, este es el número, estos son los números, entonces nosotros queremos contar solo los que tienen 1 y solo tenemos dos unos acá, entonces nos debería devolver 2 y también tenemos acá una vacía que se representaría que solo cuenta solo los que tienen contenido las celdas. Entonces como todas tienen y estamos buscando el criterio 1 como es número, en este caso sí sería alguna cadena, algo de texto, le pondríamos entre comillas. Así que contar sí no distingue, no especifica que sea siempre número, que sea siempre cadena. Entonces podemos ponerle cualquiera, una cadena o digo, puede ser texto o puede ser número. Con respecto al ejercicio 3 eso sería. Y para el ejercicio 5 nos dice en Excel qué fórmula devuelve el valor que se repite con más frecuencia en un rango de datos. Entonces para esto sería la moda. Entonces, ¿qué es la moda? Como se diría así, lo veríamos en el mundo real, digamos, que de moda están los tenis Nike Air Force One. Entonces, si es la moda, ¿no? O sea, que la mayoría va a ir viendo qué personas utilizan la moda. O sea, ves la mayoría, la moda es pues los Air Force One. Entonces vas a ver a la mayoría usando el Air Force One. En acá, lo que más se usa, digamos, es el 1-1, pero si le ponemos acá, digamos, alteramos con 5 y acá también, van a ver que va a cambiar. Entonces la moda nos dice que es pues 5, nos dice la moda que es 5. Entonces se reconoce qué mayoría de lo que se repite, qué es lo que verías en esta tabla la mayoría de las veces que le des el vistazo, o la mayor veces que las mayores veces que se repite un elemento de alguna celda, y en este caso es el 5. Y para el ejercicio 5 eso sería. Para el ejercicio 7 nos dice cuál es la fórmula para sacar la moda del rango
del rango de celdas que van desde el C11 al C25. Entonces vamos a tener en la columna C, en la columna C vamos a tener muchos elementos, como acá podemos ver, pero en este caso es la columna D. Es lo mismo, nada más cambiaría la letrita y nos dice que tendríamos que sacar la moda. Entonces nos dice en este intervalo, nos pide desde C10 hasta el C25. Ahora, solo tendríamos que cambiar aquí eso, suponiendo que tenemos la tabla en la columna C o todos los elementos que quisiéramos hacer la evaluación con la moda tendría que estar en la columna C. Acá solo podríamos cambiar por el C10 acá y aquí por el C12, que es prácticamente lo mismo. Ahora vamos con el ejercicio. ¿Dónde está? El ejercicio 9. Acá nos pide que si tenemos una tabla de rankings de universidades, bueno, esta es la tabla y yo la he replicado acá. Yo la repliqué aquí. Nos dice entonces, este es el ranking, este es el valor del ranking que tiene cada universidad, en qué ciudad se encuentra, el presupuesto que tiene. Entonces nos dice que si el ranking está entre los primeros 6.000 puestos, nos dice que tendremos que adicionarle al presupuesto que ya tienen este valor. Entonces sería el presupuesto que tienen, o sea, este de acá, le sumamos esta cantidad, sería el 15.050. Entonces, si no está entre este rango, o sea, no es de los primeros 6.000, lo descontamos a su presupuesto. Al presupuesto le descontamos 5.050. Entonces, ¿cómo lo hacemos así utilizando Excel? Le decimos sí. Entonces, tomamos de criterio esta columna, que sería la H, y en esta fila, o como el licenciado también le dice, este campo, pero lo vamos a decir columna, entonces va a ser la columna H3, entonces sería este valor de acá, que si es menor o igual, porque en una tabla de ranking nunca vas a encontrar algo que sea, digamos, esta universidad o esta cosa que se está evaluando, el nombre o el título, lo que se está evaluando, tendría que estar negativo. Entonces no tendría sentido. Entonces por eso es que le ponemos desde que sea menor hasta que sea igual a 6.000. Y si decimos si esto es verdad, le sumamos 15.050. Y a lo que tenga K3. Entonces, ¿qué es K3? Pues es el presupuesto que tiene la universidad. Y caso contrario, o sea, por no, le decimos que el presupuesto le restamos el valor 5.050. Y eso sería, y lo arrastramos hasta abajo, como nos enseñó el licenciado, y lo podemos ver en Excel. Ustedes ya hicieron su práctica también. ¿Y cómo sabemos que ha cambiado? Entonces, lo creamos en esta tablita que es presupuesto modificado. Y yo me he puesto esta ayuda para saber quiénes son las que se sumaron o las que restaron. Entonces, esta es la que está dentro del ranking. Como pueden ver, incrementa. Esta también, hasta acá. Esas son las que cumplen, que están entre el intervalo desde el 1 hasta el 6.000. Ahora, de acá podemos ver que no, entonces le han descontado el presupuesto que tenían, como acá también, porque estos están mayores a 6.000. Este ya está muy pasado. Y con respecto a eso sería la 9. Vamos con la 11, que nos pide una serie de incisos de esta tabla, que yo también la repliqué acá, que es esta de acá de en medio. ¿Se nota? Están muy pequeñas las letras, quizá. ¿Se nota? Compañera Stephanie, está abierta tu cámara. Estefanía. Perdón, gracias, Jeff. Ya, bueno, las grabaciones están en el Classroom, Bueno, pasa compañeros, pasa. Era que le apoyen, que le escriban, que estaba prendida su cámara.
Bueno, Samuel dice, ¿dónde están las grabaciones? Entonces las grabaciones están en el Classroom, el licenciado los sube, yo no. Yo le paso al licenciado y el licenciado lo sube. Entonces, sigamos, el tiempo nos va a comer. Ya, bueno, vamos con esto. Dice frutas e importe. Lo vamos a diferenciar con colores esto. Este de hoja de cálculo es lo mismo que Excel, entonces no se asusten, es lo mismo, no digan que es otra cosa, es lo mismo. Entonces yo tengo esta tabla replicada acá y nos dice que en el inciso A tenemos que sumar el total importe de frutas, el total del importe de las frutas de manzanas. Entonces validamos, validamos, validamos si es manzana o no es manzana, entonces le hacemos la suma, ya sabemos. Es lo mismo, ya le hice también su práctica. Bueno, el B dice hallar importe máximo, hallar el valor máximo de los importes. Entonces tenemos que sacar el max de todos los importes. Utilizamos la función max. La función max que es, le damos el rango de donde va a trabajar, de donde va a sacar los valores. Entonces es desde el Q3 que es acá y el Q14 que está aquí. Entonces entre ese rango va a sacar el mayor. Entonces sería, si se repiten mayores, entonces el mayor como anda constante se pondría eso, porque tenemos acá un 60 y otro 60 acá. Entonces no tendrían que intervenir mucho en eso, a menos que especifiquemos las frutas, eso sería. Bueno, en el C, hallar el valor mínimo de importes es lo mismo, entonces le decimos igual a min y le damos el rango. Y el mínimo es 20, como podrán ver acá. Bueno, D nos dice hallar la media de los importes. Eh, la media de los importes. Entonces, cuando les digan a ustedes media o promedio, entonces sería pues igual. Sería igual. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, es la suma de todos esos valores dividido entre ¿qué cantidad es esto? Entonces, digamos que es la suma sería, digamos, 10.000 sobre n. Entonces, n sería ¿cuántas frutas tenemos? Y utilizamos promedio, promedio. O si quieren hacerlo a la antigüita, hacen una suma en una celda y hacen el contar o le ponen el valor y lo dividen acá. Lo dividirían ahí. Y pues el promedio es pues 42.5. Ahora con el hallar la media de los importes, la media de los importes, mediana de los importes. Entonces, estas tienen fórmulas, así que dicen, uh, entonces nos especifica, son fórmulas, entonces como acá ya en la hoja de cálculo lo hace por detrás todo el cálculo, entonces solo le damos o sea, de dónde va a trabajar, de dónde a dónde, nada más. Entonces no habría problema, entonces lo escribimos igual, mediana, y le damos también el rango. Y pues le damos enter y nos va a sacar la mediana. Y para ese ejercicio sería eso. Ahora vamos con el 13. Necesito crear una tabla en Excel con esto y con la siguiente estructura de datos. Y nos pide hacer estas 4 cosas. Entonces vamos a ir con A. Y este es el último. Yo lo copié aquí. El primero nos dice aplicar colores a la celda del título. Entonces ya sabemos. Seleccionamos todo. Y le damos colorcito. Esto ya es normal, no es complicado, entonces le damos color y listo, ya el inciso A está hecho. Hallar la nota media por cada materia, entonces nos dice la media por cada materia. Entonces nosotros le aplicaríamos acá un filtro, digamos, si fuese mucho, y iríamos poniendo por cada materia así, digamos, com, inf y por cada materia. Pero como no es necesario, acá solo vemos 2 materias, solo yo le puse así escritamente, le puse com e inf. Y nos dice la media de cada nota, entonces no hay una función que nos diga eso, entonces la hacemos pues a la antigüita. Entonces acá yo me he almacenado
las materias, o sea, las de acá, cuántas de acá son com, cuántas son de com. Entonces yo le doy a contar sí, que anteriormente hemos usado, entonces esto se utiliza también en cadenas o diré texto y como también en números. Entonces yo le digo, le doy el rango que es de B3 hasta B11 y busco si son iguales a com. Entonces hago contar los que son com, entonces voy a saber cuántos tienen com. Ahora dice el promedio, entonces necesito la suma de arriba, entonces, ¿no? Porque sabemos que es la sumatoria de elementos sobre el tamaño de la lista o de lo que se esté manejando. Entonces eso es lo que yo hice, lo separé nada más. Entonces acá yo pongo, digo sumar sí en este intervalo que es del B11, que es hasta columna de materia, B3 hasta el B11, que son computación. Entonces si es computación, ¿qué va a hacer? Entonces yo voy a sumar, pero le doy el intervalo de cuál va a sumar. Entonces tendría que darle de dónde voy a sacar, digamos. Entonces sería del W3 el W11. Entonces yo sumo los que son de computación. Entonces eso es lo que me hace esta, esta determinada función. Entonces 6, 60 más 85, 89, 70 y 60. Entonces como ya tengo eso, y yo acá aplico nada más esta celda de acá, que sería el B13 dividido entre el W13, y el promedio sería pues 74. Y lo mismo hago con info, cuento si en esto de acá, si hay inf, los que son inf yo los cuento, digo los sumo, acá lo mismo. Entonces los de acá cuento los que son inf y lo divido acá, y eso sería para cada materia. Ahora hallar la nota media de cada paralelo. Entonces lo mismo, vamos a la columna paralelo y le aplicamos lo mismo. Yo acá tengo lo mismo, contar, sumar sí en este intervalo de acá, de U3 hasta el U11. Entonces yo veo los que son del paralelo A, por eso tengo acá del paralelo A. Y lo mismo acá, si cuento cuántos son del paralelo A, para hacer la división que la tenemos acá, que es B16 sobre W16. Y lo mismo para los demás. Y ahora lo mismo digo, si tuviésemos hartos, aplicaríamos filtros y sacaríamos de ahí. Entonces, como acá es poco, no hace falta hacer nada, solo hacemos de manera manual aquí, aquí y aquí el paralelo ABC, porque no hay más, y le damos la división para que haga el promedio. Ahora en el D dice hallar el paralelo y nota del alumno, por ejemplo Pedro. Entonces en eso ya tendríamos que buscar. Entonces vamos a aplicar el filtro. Tenemos acá, seleccionamos la tabla, o también puede ser la columna. En este caso va a ser la tabla, yo voy a usar la tabla. Entonces yo voy a, en Excel es lo mismo, es datos, crear filtro. Entonces vamos a crear filtro. Entonces todo esto ya está, esta columna va a tener dominancia de esta como las de otra. Entonces vamos a ir a alumno y vamos a decir que me muestre de Pedrito, del alumno Pedro lo que va a hacer. Digo, tiene que mostrarme al alumno Pedro y su nota, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Y me muestra a Pedro. Un momento. Está mute. Ahorita lo he puesto en mute. Bueno muchachos, volvemos.
le aplicamos el filtro a Pedro. Bueno, olvidamos deseleccionar a Pablo. Entonces le damos a aceptar. Y tenemos a Pedro del paralelo C y su nota. Bueno, así sería. Ha sido corta también su práctica. Y vamos a lo que les dije. Ya hicieron su práctica ustedes, ¿no? Así que con esto se acabaría Excel. Y unos compañeros me escribieron para que haga algunos ejercicios de exámenes. Entonces yo recopilé unos cuantitos por ahí. Y voy a mostrarles, son 8. Y vamos a analizar como si estuviéramos en un examen. Y obvio tienen las respuestas. Bueno, ya tenemos acá. Está bien, ¿no? Ver ejercicios de exámenes pasados, ¿no? Han tenido también dudas, ¿no? Sí, ya, bueno. Entonces vamos con eso. Tenemos 8 ejercicios acá, como podrán ver, hasta el slide 8. Bueno, está en inglés, es hasta el 8. Y estos son de algunos que he encontrado en internet, porque se puede encontrar. Y después les voy a comentar sobre eso. Y comencemos. Ahora, estos son referidos a Linux y a MC2. Entonces vamos a leer. Dice la siguiente instrucción: ¿qué tarea realizar? Entonces ya habíamos visto. Dice TR y nos da aquí un poquito de alfabeto. Acá otro y nos dice ¿a dónde me voy a dirigir? Libro TXT. Ajá. Entonces, ¿cómo les explico? Bueno, así. Bueno, ya sabemos qué significa el TR, ya lo habíamos visto. Que es TR, que es para cambiar, o sea, va a cambiar las letritas, o sea, de estas que yo seleccioné, entonces va a cambiarlas por estas, entonces esta con esta sería así, bueno, uno más grandecito. Va a ser esta, caray, ya, ahí nomás. Vamos a tener entonces A por A mayúscula, va en orden, entonces va a ser el primero con el primero, el segundo con el segundo, el del medio con el del medio, el de acá por el de acá, el último por el último. Entonces esto puede venir en distintos formatos, pero en este caso podría ser también con comillas, que también valdría. Entonces nos dice que vamos a mayusculizar las minúsculas por las mayúsculas. Mayusculizar, o sea, la vamos a volver mayúsculas. Y esto, se recuerdan, nos indica a dónde se va a dirigir. Entonces, de dónde está procediendo es donde va a ir el valor pequeño del símbolo mayor o menor, depende del caso. Tiene que seleccionar al menor, o sea, de esto, o sea, va a ser referido a esto, ¿no? De esto, hacia libro.txt, a libro.txt, y dice que lo va a transponer a otro lado. Entonces, si lo entendemos así nomás, entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, y también tenemos que saber qué significa el comando. Entonces, es para que cambie, que lo intercambie. Entonces, la respuesta de acá, elimina todas las vocales. No, no sería. Entonces, duplica las vocales tampoco. La que tenemos seleccionada es la respuesta. Entonces, convierte todas las vocales en minúsculas a mayúsculas y después desde del archivo libro y la salida lo almacena en el archivo libro 2.txt. Entonces es esta la opción. Entonces analicen esta parte de los mayores y menores que se va a ir poniendo. Entonces ya eso sería uno. El 2 sería esta. Entonces dice ¿qué tarea permite realizar el siguiente comando? Entonces nos dice mover. Conocemos este comando, mover, pero también utiliza como renombramiento. Entonces decimos que estamos en un directorio X, que tenemos informática,
y vamos a renombrar práctica.txt. Entonces le damos exactamente la ruta de donde estamos entrando. Entonces, como no estamos en una ruta muy larga, o sea que no estamos dentro de una rama, para poder especificar si vamos a utilizar la ruta relativa, la absoluta. Entonces, como estamos en uno y vamos a entrar dentro de ahí nomás, no va a ser en otro lado, entonces decimos en informática está mi práctica.txt y yo lo quiero renombrar. Entonces informática está en la carpeta de informática o directorio y lo vamos a cambiar por laboratorio.txt. Entonces el comando está bien. Entonces lo que nosotros procedemos es decimos que este comando puede significar que estamos moviendo o también que estamos renombrando. En este caso es renombrar. Ahora miren, acá esto descarte porque, o sea, lean también las respuestas para saber en lo que se están metiendo. En este caso sería renombrar el archivo práctica.txt. Obvio, ok. Está bien. Del directorio informática por práctica. Mal, entonces quiere decir que no estoy cambiando, no está cumpliendo con lo que le digo. Mueve el archivo de práctica, nada que ver, no lo mueve, lo renombra. Porque si lo movería, daría pues otra ruta. Ahora, el que sí es verdad es renombra el archivo práctica.txt en el directorio informática por el laboratorio.txt. Entonces eso es lo que está especificando. Vamos con el 3. Dice del archivo personas.txt que, que tiene el siguiente contenido. Entonces eh, nos vamos a este y dice qué comando me permite generar la siguiente salida. Ya, este comando no sé si lo vieron con el licenciado, pero este comando nos ayuda a, como dice, el cortar. Y para empezar, ¿cómo les explico? Este es el comando. Entonces esto va a especificar a qué filas nos vamos a ir, y lo toma como una tabla de cálculo. Entonces vamos a utilizar una tablita de cálculo. Cálculo. Ya tenemos acá uno del LibreOffice. Ya, entonces vamos a agrandar. Entonces lo toma así. Entonces lo vamos a colocar. Ya, bueno, así lo toma por tablas. Porque si se dan de cuenta dice Manuel 2 puntos, Flores 2 puntos, Beltrán 2 puntos, su número de carnet será, dónde vive y Murillo. Entonces lo toma así. Entonces va a ser esto, va a ser Emanuel, esto va a ser Flores, esto va a ser Beltrán, su numerito, ya, cualquiera, La Paz, y va a ser Murillo. Esto debe ser el municipio, digo la provincia. Bueno, aquí, Murillo. Entonces esto se va a replicar harto, así por mucho, por aquí por más. Lo vamos a repetir. Es como una tabla, pero en un TXT, en un documentito chiquito, en un archivo de texto. Y entonces, como nosotros que vemos aquí como delimitador, pues la línea, ¿no ve? Que nos dice, este es otro, ¿no? Esta es la línea chiquita de acá. Nos dice, esto separa de Flores, Emanuel a Flores, y lo mismo. Esta línea de acá separa, o sea, ¿cómo podemos verlo así? Entonces, esa línea es lo que le separa. Es un separador, sería una línea para que signifique que es otra columna. Entonces, acá eso utilizamos como 2 puntos. 2 puntos acá, 2 puntos aquí, 2 puntos aquí. Entonces, significa que esto le pertenece a tal, pero están en las columnas de puro apellido, ¿sí? Se dan de cuenta. Flores, Mamán y López serían sus paternos, acá sus maternos, Beltrán, López y Angulo. Y los delimitadores son 2 puntos, tomar en cuenta eso. Entonces lo tomamos dice F porque utiliza notación en inglés que es
field, que es campo, y lo que el licenciado les decía, field, algo así en inglés, es columna. Entonces, campo, y el campo el licenciado les había dicho que es pues la columna. Decimos la columna 3 y 4. La columna 3 y 4, entonces sería la columna 1, 2, 3 y 4. Entonces sería el apellido materno con su número de carnet. Entonces sería el apellido materno con su número de carnet. Esos dos. Entonces decimos entonces en el campo o F en la columna 3, 4. Entonces nos vamos a basar en estas. Y le especificamos con menos el delimitador, o sea, con decimos D menos D, y le decimos el delimitador, que en este caso es 2 puntos. Y después vendría de qué archivito. Entonces del archivo sería personas.txt. Y si lo generamos eso en código sería normal. Entonces tendríamos que ver eso. Entonces si nos dice que Beltrán, entonces si no supiésemos la respuesta, vamos a decir, entonces dice Beltrán y número, entonces sería fila 1, fila 2, o columna 1, columna 3, columna 4, y el delimitador va a ser pues 2 puntos. Ya vemos, y fila 1 no, fila 5 nada que ver acá. Esta podría ser, pero nos indica otra cosa. La respuesta sería esta. Ya, ahora vamos con otro. En base a la siguiente estructura de directorio, se toma en cuenta que se encuentran en el directorio ruedas, o sea que nos vamos a estar acá. A la chucha. Entonces nos vamos a encontrar acá. Entonces, como nos vamos a encontrar ahí, dice, tomando en cuenta que se encuentra en el directorio ruedas. Entonces no estamos acá, no estamos arriba, estamos acá. Ruedas. Escriba un único comando que permita borrar todo el directorio puertas, pidiendo a su vez confirmación de la acción. Entonces nos dice del directorio puertas. Entonces, como está al lado nuestro, podríamos darle como estamos dentro de puertas, entonces estamos acá. Entonces tendríamos que estar viendo a Lisa, a la a la lista, aquí a la lista y a estos. Entonces, como estamos acá, no podríamos ingresar acá por una ruta relativa, entonces tendría que ser absoluta. Entonces el comando para poder eliminar es rm, que es menos r. ¿Por qué? Porque menos r nos dice que cuando vamos a querer eliminar los archivos, los directorios tienen que estar no vacíos, o sea que tienen que tener contenido. Entonces le ponemos menos r las opciones y menos i. Entonces tendríamos que meterle i para que nos pida confirmación. O sea, si va a tener lista, si tuviese, digamos, esto acá, si tuviese acá contenido, entonces con el comando i, con la opción i, nos diría, entonces, ¿quieres eliminar a lista.txt? Vos le das yes o no, le especificarías con eso. Luego se iría a datos. ¿Quieres eliminar datos? ¿Quieres eliminar el directorio 3? ¿Quieres eliminar el directorio 4? Así, si es que esta rama estuviese acá. Y para esto tenemos que darle la ruta. Como decimos que estamos dentro de esto, de puertas, queremos eliminar ruedas. Entonces, bueno, al revés es, caray. Che. Entonces estamos dentro del directorio ruedas, lo mismo. Estamos dentro del directorio ruedas, entonces no hay nada. Entonces, como queremos eliminar contenido no vacío, directorios no vacíos, o sea que tienen contenido, yo le doy la opción "-r", y para que me pida confirmación al eliminar cada archivo, cada directorio, le damos la opción "-i", y le especificamos la ruta. Como estamos dentro de ruedas, entonces tenemos que ir por la ruta larga. Entonces decimos desde la raíz hasta donde queremos entrar. Entonces decimos home, dentro de home, dentro de puertas, o sea, puertas, el directorio puertas, no dentro, lo que tiene puertas. Entonces va a eliminar al directorio puertas también. ¿Entendido? Entonces eso sería.
Ahora vamos con el 5. Si usted se encuentra posicionado en la carpeta cursos, o sea que estamos acá, ¿cuál es el comando para ordenar descendentemente el contenido del archivo funciones.txt? Entonces tenemos dentro de la carpeta E1 o directorio E1, tenemos un archivo que son funciones y tiene pues contenidos que estará desordenado o no estará, pero nos pide que lo ordenemos descendentemente. Entonces, ¿cuál es el comando? Es pues sort. Entonces decimos, entonces como estamos en cursos, entonces ¿qué es necesario acá? Solo la ruta corta, que es la ruta relativa, no la absoluta, la relativa. Entonces tendríamos que marcar a Amazon, nos vamos a E1 y ahí está funciones. Entonces utilizamos el comando sort, y sort por defecto nos hace el ordenamiento ascendentemente, o sea que va a ir desde el mayor hasta el menor, ¿no? Y si es algo si es números, es desde el menor hasta el mayor, entonces si fuera letras sería en orden lexicográfico, entonces sería A arriba, abajo Z. Y con la especificación R, entonces decimos que lo vamos a dar la vuelta, o sea, va a ser descendente, digo, es al revés, disculpe, es al revés, entonces con R le damos la vuelta. Y especificamos la ruta, entonces entramos a Amazon, nos entramos a E1 y en E1 tenemos la función, la carpeta, el archivito de funciones.txt. Ya, eso es el 5, el 6 ya vamos a acabar. Si actualmente se encuentra en el directorio C, tomando en cuenta si también la estructura de directorios permite que el comando para copiar matemática y su contenido de la carpeta a informática. Entonces estamos en matemática, queremos copiar a informática. Todo lo que tenga matemática copiamos a informática. Entonces tomamos en cuenta la ruta. Tengan en cuenta mucho eso y leamos la ruta, porque acá no nos dice, a ver, digamos, estamos en matemática, copiar directorio. Entonces acá no nos especifica ninguno que vamos a ir a informática, desde matemática vamos a ir a matemática, nada que ver. Vamos a matemática, nada que ver. De matemática a matemática, entonces nada que ver. Tomen en cuenta eso, entonces nos lleva todo al mismo lugar. Esto sería una pescada más o menos para un examen parcial. ¿Cuál es la forma correcta de ver la ayuda en un comando con MC2 dentro de la terminal? Entonces, ¿cómo sabemos? Le decimos el comando y le damos slash signo de interrogación, y con esto nos va a decir cómo funciona el comando, nos va a lanzar el manual del comando en MC2 y ya saben, en la terminal de Linux sería menos help o man y le ponen el comando. Para Linux sería. Entonces decimos acá de la siguiente estructura copiar la carpeta comedia con todos sus archivos y directorios a la carpeta favoritos. Entonces hacemos el comando clásico que es cp y le decimos "-r", que es la especificación para que copie directorios también, no solo directorios y archivos, no solo directorios si es que no tuviese esto. Entonces le decimos desde copiar, entonces copiamos desde todo lo que tenga comedia, todo lo que tenga acá. Entonces si tiene directorios y archivos, entonces le metemos eso más. Entonces decimos vamos a videos, le decimos comedia, lo que tenga dentro de comedia. Entonces decimos vamos a video, vamos a comedia, y dentro, lo que tiene dentro de comedia, lo llevamos a videos, y a favoritos, pero no hay a favoritos, dentro de favoritos.
Entonces, eso sería con lo que, con los, con la resolución de exámenes pasaditos, ¿no? Bueno, ya lo voy a cortar la grabación.